¿Sabías que lo que está pasando en tu intestino está directamente relacionado con lo que piensas, sientes e incluso con la calidad de tu sueño? Pues quédate porque hoy te voy a estar hablando justamente de la microbiota intestinal y ese impacto que tiene no solamente en nuestra vida, sino en nuestra mentalidad. Hola, yo soy Mafe, soy nutricionista y coach de bienestar y mentalidad y tengo más de 5 años estudiando sobre microbiota intestinal. Es un tema que me apasiona demasiado e incluso tengo una certificación con enfoque funcional para entender todo este reino vivo, todo lo que significa la microbiota y el impacto que tiene en nuestra vida. Así que vamos a comenzar con lo primero, que es definir qué es la microbiota intestinal, de qué se trata y todas sus funciones. La microbiota intestinal es el conjunto de reino vivo o microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino. Existen diferentes tipos de microbiota, como por ejemplo es el caso de la microbiota del sistema respiratorio, del sistema reproductor, y hoy específicamente vamos a hablar del intestino, que es nuestro segundo cerebro. Posiblemente la hayas escuchado, pero es que es tan grande y tan importante esta microbiota que necesitamos entrar muy en detalle para que puedas ver el impacto que tiene en nuestra vida. Muy posiblemente hayas escuchado que tenemos bacterias dentro de nuestro intestino y muchas personas creen que únicamente hay bacterias allí, pero realmente es un reino vivo de microorganismos que está compuesto principalmente por bacterias, pero también tenemos hongos, levaduras y protozoos. Son tantos los que existen dentro de este intestino que se dice que aproximadamente entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal es únicamente lo que pesa esa microbiota intestinal. Y nosotros tenemos muchísimos microorganismos en nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, contando la piel y por dentro, pero se dice que cerca del 95% de todos esos microorganismos habitan únicamente dentro de nuestro intestino. Es ahí donde empezamos a entender por qué es tan llamado nuestro segundo cerebro y que es tan importante para la vida humana. Se dice que hay tantos microorganismos dentro de nuestro intestino que si pusiéramos uno enfrente del otro en una fila, podríamos llegar a darle la vuelta al planeta Tierra 2 veces y media de la cantidad de bacterias y microorganismos que tenemos directamente en nuestro intestino. Incluso se sabe que cada 10 microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino hay una célula humana. Es decir, no somos más bacteria y microorganismos que seres humanos prácticamente. Pero este reino vivo es tan único que es literalmente como nuestra huella dactilar, que es única por cada ser humano. Dependiendo de cómo nos alimentemos, el lugar en donde estemos viviendo, la exposición que tengamos a los diferentes medios, ya sea la naturaleza o falta de naturaleza, si estamos en contacto con otros animales, por ejemplo mascotas, todo esto es una interacción que estamos teniendo con nuestro medio y que va a entrar a través de la piel, a través de la nariz, de la boca, todos estos microorganismos que van a empezar a poblar ese reino vivo que tenemos allí, y eso lo hace tan único y tan especial como que cada ser humano es completamente diferente. Si este reino vivo tiene tantas funciones dentro de nuestra vida humana, que no solamente tiene la función de la digestión y absorción de nutrientes y de enzimas, que es lo comúnmente conocido que sabemos que hace el intestino, pero es que se sabe que cerca del 90% de las enfermedades que tenemos en general están asociadas de alguna u otra manera al proceso de digestión y de absorción que hay directamente en esta microbiota, en este intestino, en la mucosa, que tan saludable o no saludable esté para la presencia o no de estas enfermedades. Tiene una función que es súper importante, que es la función de barrera, en donde literalmente lo que hace es hacer una barrera y proteger al cuerpo humano y todo lo que está por dentro de lo que viene del exterior, ya sea que entre, como te lo acabo de decir, de exposición al medio ambiente con otras personas o por la comida, que te puedas comer algún alimento que venga en descomposición y traiga bacterias patógenas, que te tomes alguna sustancia o comes alguna sustancia que sea tóxica para el cuerpo. Pues la función que va a tener esta microbiota es hacer esa barrera justamente entre hacerla que se elimine por heces o permitir que entre al sistema, a la sangre, y que pueda generar diferentes tipos de daños. También aquí se forman y se liberan muchísimas hormonas, neurotransmisores, enzimas, vitaminas, se crea también las vitaminas. Entonces es súper importante todo lo que se genera aquí directamente en esta microbiota. Y se dice que es nuestro segundo cerebro porque directamente hay una conexión entre el cerebro y nuestro intestino a través del nervio vago. Es como una autopista que hay que conecta directamente y se mandan señales bidireccional. Entonces el cerebro le dice, por ejemplo, al intestino qué es lo que necesita, qué sustancia, qué neurotransmisor, qué hormona necesita, y
le envía esa información para que allí se cree, se forme y se manda al cerebro. Así que si tenemos una buena microbiota, vamos a tener una muy buena función de todo nuestro cuerpo, o por el contrario, si esa microbiota intestinal no está tan robusta, tan diversa, hay mucha permeabilidad intestinal, hay mucha inflamación, daño directo en el intestino, pues la función y la generación de todos estos neurotransmisores se va a venir viendo afectada. Se dice que más del 90% de la producción de la serotonina es directamente dentro del intestino, para que te vayas dando cuenta qué tan grande y qué tan importante. Y posiblemente esto ya lo hayas escuchado también, porque en los últimos años se ha hablado mucho más de esto, pero ahí se crea también más del 70% del sistema de defensa. Entonces, muy posiblemente tú vas a ver que una persona que sufre de muchos resfríos, de muchas alergias, es una persona que al mismo tiempo también tiene muchos síntomas gastrointestinales como estreñimientos, diarreas frecuentes, inflamación, gases, reflujo, gastritis, porque directamente, como te estoy diciendo, si el intestino no está bien, si tu sistema digestivo no está bien, su producción y su función no va a ser la ideal. Entonces, también se va a venir viendo afectado este sistema de defensa, y es literalmente como una bola cíclica que no está bien tu parte digestiva, no puedes producir las defensas, así que entran muchos patógenos y no hay mucha defensa en el cuerpo, pero entonces eso también afecta la parte digestiva y esto va creciendo como una bola de nieve. Así que para evitar esto y para garantizar que tu microbiota actúe de la mejor manera posible, debe haber un equilibrio, porque en un mundo ideal sería que no tuviéramos bacterias malas o patógenos, pero la realidad es que sí las tenemos, no solamente por lo que consumimos, sino también porque allí van creciendo según los alimentos que le vayamos dando. Idealmente sería que tuviéramos un 85% de bacterias buenas que ayuden a nuestro cuerpo a funcionar de la mejor manera posible, y solamente un 15% de bacterias malas o patógenas. De esta manera, tu sistema puede funcionar de la mejor manera posible sin que se vea afectada o dañada por esas bacterias malas. El problema radica cuando empezamos a consumir alimentos que no nos aportan fibra, que inflaman nuestro cuerpo, azúcar, que es el principal alimento y que les gusta muchísimo a estas bacterias patógenas, y que al consumirla van a crecer y no solamente van a empezar a desplazar a las bacterias buenas, sino que te van a hacer pedir también más dulce, y por eso también tienes muchos antojos de azúcar cuando sueles tener el estómago también un poco más irritado, con más inflamación, con gases, y tú sigues comiendo más azúcar. Es porque directamente esas bacterias, a través del nervio vago que se conectan con tu cerebro, le envían la información al cerebro para decirle: quiero más azúcar, y tú quieres comer cada vez más justamente para alimentarlas, pero son ellas las que están hablando y no tus bacterias buenas. Así que, como te das cuenta, los alimentos influyen muchísimo en la salud de esta microbiota, pero al mismo tiempo la salud de la microbiota influye en la elección de estos alimentos. Mi recomendación es que consumas la mayor variedad posible que haya de color y de plantas en tu alimentación. De esta manera puedes garantizar que sea lo más robusta posible tu microbiota intestinal, el tipo de fibras que le estás aportando, porque por más de que consumas algo que sea muy saludable, por ejemplo avena y chía, y que únicamente te quedes con este tipo de fibra, pues vas a estar alimentando a las bacterias que les gusta este tipo de fibra, pero estás dejando por fuera bacterias que, por ejemplo, le gusta la cebolla, el ajo, la espinaca, papaya, este tipo de alimentos. Así que entre más color le puedas incluir a tu alimentación, de esa manera estás garantizando una mayor variedad de bacterias y de este reino vivo. Y dentro de las funciones, como te mencionaba, está la de absorción de nutrientes y todo el proceso de digestión. Entonces, si no hay una buena variedad de bacterias, asimismo va a haber una mala absorción de nutrientes, y no importa qué tan orgánico, qué tan saludable quieras comer tú, si siempre comes los mismos alimentos, vas a garantizar que tu microbiota esté pobre y que no tenga la variedad que se necesita. Entonces, la absorción intestinal se va a ver afectada, y ahí entra lo que te estaba explicando ahorita, lo de la función de barrera de la microbiota. Recuerda que su función es justamente evitar que pasen estos patógenos o estas sustancias dentro del sistema, porque la barrera lo que hace es justamente eso, rechazar todo lo que le va a hacer daño al cuerpo. Si llegan a pasar muchos patógenos o sustancias muy tóxicas al torrente sanguíneo, esto va a disparar una cascada de inflamación dentro de tu cuerpo que va a generar muchísimas enfermedades y muchos síntomas que tú vas a empezar a identificar, como es, por ejemplo, el caso de migrañas, problemas de acné, problemas para dormir, eczema, rinitis, gripas a repetición. Entonces, todos estos síntomas están conectados directamente con lo que tú te estás alimentando, con la función de barrera de tu microbiota y con ese reino vivo que tienes allí y los alimentos que te está pidiendo. Incluso existen estudios científicos ya que nos demuestran que si tenemos una mala permeabilidad intestinal y tenemos una disbiosis, es decir, que la proporción de bacterias buenas y bacterias malas no es la adecuada y tienes mayor cantidad de bacterias malas o patógenos,
esto se va viendo relacionado o se está asociando con problemas de ansiedad y de depresión, porque como te digo, tenemos esa conexión entre nuestro intestino y el cerebro a través del nervio vago. Ya teniendo claro cuál es su función, qué es lo que nos hace en nuestro cuerpo y entender las causas y efectos de algunos de los síntomas que estamos teniendo, pues ahora es momento de empezar a hablar sobre qué es lo que podemos hacer para mejorar, porque muy seguramente te sentiste identificada con alguno de los síntomas o posiblemente con todos los que te estoy mencionando, no solamente a nivel gástrico, como es el caso de las gastritis, tensión abdominal, gases, estreñimientos, diarreas, sino que también esos otros síntomas que están dentro de nuestro cuerpo que no solemos asociar, como es el caso de las migrañas, el insomnio, la irritabilidad, el desaliento. Puede ser también problemas en la piel, como es el caso del acné, de las rinitis o problemas cutáneos que no sabes por qué te aparece, por ejemplo, mucha sensibilidad. Todo este tipo de cosas es literalmente tu microbiota, tu intestino hablándote y diciendo que algo de lo que estás consumiendo o posiblemente todo lo que estás consumiendo, la falta de exposición a la naturaleza, la falta de un buen descanso reparador es la causa. Y bueno, ahora te voy a hablar específicamente qué es lo que puedes hacer. Posiblemente hayas escuchado qué son los probióticos o que están tan de moda que todo el mundo está consumiendo probióticos, pero quiero que esperes un momento antes de preguntarme o decirme qué probióticos puedes tomar para curar tu microbiota, porque literalmente pasa como en un jardín, por ejemplo, si tuviste una plaga y tú simplemente lo que haces es levantar o quitar las hojas que están muertas y sembrar nuevas plantas en esta misma tierra al lado de esas otras plantas que tenían los hongos o que tenían esta plaga que se comió todo el cultivo anterior. Y es que en cuestión de días, literalmente tu nuevo producto, tus nuevas plantas que acabas de poner, muy bonitas, van a estar también otra vez contaminadas y dañadas. Y es porque no hiciste una limpieza total del suelo, porque no quitaste todo lo que estaba malo antes de abonar y poner nuevas cosas. Así que literalmente es lo mismo con nuestro intestino. Lo primero, antes de entrar a qué probióticos son los que te van a funcionar, es empezar a identificar cuáles son esos alimentos que tú estás consumiendo que te generan irritación en tu intestino y que has notado que de pronto no lo toleras muy bien. Comúnmente suelen ser algunos lácteos, sobre todo para las personas que son más sensibles a la lactosa. Puede ser el gluten, que no necesariamente tienes que ser celíaco, y esto aquí hubo un boom hace unos años donde todo el mundo era celíaco y existía en el mercado un montón de productos gluten free, y realmente no es tanto porque sea celíaco o no, sino porque también hay mucha sensibilidad al gluten, lo que empieza a generar también gastritis, distensión abdominal, muchos gases, diarrea. Entonces, si es el caso, cuando tú te comes una pasta, una pizza, panes de panadería con masa blanca, muy seguramente es que tú eres sensible, así que si lo logras identificar, hay que empezar a hacer una lista de todos estos alimentos para que los elimines de tu alimentación y de esa manera evitas que siga llegando eso que irrita a tu intestino y que está perforando y haciendo unos micro huequitos en esa barrera intestinal que permite que entren patógenos y sustancias tóxicas a tu intestino, generando esa cascada de inflamación que te estoy mencionando ahorita. Una vez ya tenemos esto identificado y eliminamos lo que le está generando y causando la irritación y la proliferación de patógenos dentro de nuestro intestino, dentro de esto también tengo que mencionarte el azúcar, ya lo había mencionado anteriormente, cómo nuestros patógenos se alimentan del azúcar y todos sus derivados y te van a hacer pedir cada vez más azúcar, así que al eliminarlo te vas a dar cuenta, y si has hecho el intento algunas veces, que los 3-4 primeros días son los más difíciles porque es cuando más antojo te da, porque literalmente esas bacterias malas le están mandando todas las señales al cerebro porque se están muriendo de hambre. Entonces literalmente le están diciendo al cerebro, necesito más azúcar, y por eso es que esos primeros 3-4 días son tan difíciles. Pero espérate, sé muy paciente, que si te esperas hasta el quinto día, séptimo día, te vas a dar cuenta que facilito ya vas a dejar de pensar en el azúcar, y cuando te vas a dar cuenta ya es 1, 2, 3 semanas sin consumir nada de azúcar. Si quieres que hagamos un video específico de cómo ayudarte y qué estrategias puedes utilizar para eliminar el azúcar en tu día a día, déjamelo en los comentarios y así también lo planifico y te doy ese video con muchas herramientas prácticas. Entonces, al eliminar todos estos alimentos, ya es momento ahora sí de abonar y de poner lo más fértil posible ese nuevo suelo, y ahí es donde van a venir los probióticos. Dependiendo, si tú has tenido muchos síntomas gastrointestinales, sí te recomiendo que vayas a una cita personalizada. Si quieres que yo te ayude con este proceso, también en la descripción tienes el enlace a mis acompañamientos, porque hay que ver específicamente si tú tienes, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable, si tienes una colitis, si tienes un Crohn, lo que sea. Hay que saber específicamente cuál es esa patología para dar unos probióticos en unas cepas puntuales, cantidades y frecuencia puntual para tratar eso. Muchas veces me dicen a mí en un comentario, en un video, por ejemplo, que
cuál debo comer o esta marca si es buena o no. Es tan variable porque tengo que tener en cuenta tantas cosas que por eso te digo, si hay una patología de base hay que ser mucho más específicos, pero en general lo que podemos empezar a hacer es incluir alimentos que sean probióticos, porque de esta manera estamos enviando directamente ese reino vivo, esa bacteria viva al intestino para que empiece a poblar todo ese intestino. ¿En dónde los podemos conseguir? En los alimentos fermentados. Por ejemplo, el yogur, el kefir, que me encanta, me gusta mucho más el kefir que el yogur, porque el kefir tiene 15 veces más probióticos que el yogur. Todo lo que son alimentos fermentados y que se lo consumen muchísimo en las comidas asiáticas, como es el caso del kimchi, el tempeh, que es soya fermentada, o puedes empezar con algo muy básico que puede ser el repollo fermentado. En la descripción te voy a dejar un video que hice hace como 4 o 5 años en donde te muestro de manera casera cómo tú puedes hacer un repollo fermentado. Si no tienes el tiempo, si no te gusta o no quieres hacer estos alimentos en tu casa, mi recomendación es que siempre que los vayas a comprar en supermercado, porque ahorita cada vez es más fácil conseguir, es que revises en la lista de ingredientes que en la parte de atrás diga que no fueron sometidos a pasteurización. Esto es un proceso de temperaturas elevadas para garantizar que no haya ninguna bacteria que vaya a dañar el alimento. Esto se suele hacer muchísimo en el caso, por ejemplo, de los lácteos. Pero ¿qué es lo que sucede? En el caso de un probiótico, de un fermentado, es que esta elevación de temperatura se dice que por arriba de los 40 grados, que es una temperatura media, ya vas a matar ese reino vivo que se fermentó directamente aquí. En los alimentos que te acabo de mencionar, comúnmente vamos a encontrar cepas, como es el caso de los lactobacilos y los bifidobacterias. Este tipo de probióticos lo que va a hacer es, van a llegar directamente a la pared intestinal y van a empezar a desinflamarla. Y esto va a hacer que se mejore muchísimo su función y por ende que la comunicación que hay en el nervio vago entre cerebro e intestino sea muchísimo mejor y empiece toda esta cascada de producir lo que tu cuerpo necesita. Otra de las recomendaciones es que garantices comer alimentos que sean naturales, como es el caso de frutas, verduras, semillas, nueces. Entre más variado y más color incluyas, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hacemos esta variedad de alimentos, vamos a estar aportando diferentes tipos de fibras. No existe una única fibra, son muchas y cada alimento tiene puntualmente o mayor cantidad de algún tipo de fibra. Entonces, si siempre te quedas con los mismos alimentos y tienes dietas monótonas, tu intestino se va a asegurar que las bacterias que tenga, la mayor cantidad de estas bacterias sea específicamente para el proceso de digestión y absorción de esos nutrientes. Entonces, si tú llevas meses consumiendo todos los días el mismo desayuno, el mismo almuerzo, la misma cena, muy seguramente vas a tener este cambio entre bacterias buenas y malas, teniendo de pronto mayor predisposición por bacterias que sean patógenas. Como te mencioné anteriormente, en nuestro intestino se produce cerca del 90% de la serotonina y no sé si sabes que esta no solamente está encargada de hacerte sentir feliz, plena y tranquila, sino que también posteriormente en el cerebro esa serotonina va a entrar dentro de la ruta, se va a convertir en la melatonina, la encargada de que tú puedas descansar en la noche. Entonces mira la importancia de tener un intestino saludable con que tú también tengas sueños reparadores y puedas dormir sin tener estos despertares nocturnos o sentir que a pesar de que estuviste 8 horas en la cama, cuando te levantas te vas a levantar cansada, agotada y sientes que no dormiste. Y esto está relacionado directamente con esta producción de esa melatonina en tu cerebro que está unida con el intestino. Al mismo tiempo, el intestino y la microbiota tiene que ver muchísimo con la regulación y la producción del cortisol, la hormona del estrés que también es muy necesaria dentro de nuestro cuerpo. Recuerda que todo extremo es malo, no podemos evitar no tener cortisol o tener demasiado. El cortisol en las mañanas, por ejemplo, nos ayuda muchísimo y es importante porque esta producción o la elevación del cortisol en las mañanas es lo que nos da esa energía y como ese boost de querer salir a hacer diferentes cosas en el día y tener la energía sostenida para hacerlo, obviamente en niveles que sean normales. Pero cuando empieza a descender el día, en nuestro cuerpo, si está funcionando todo perfectamente, empieza a descender también este cortisol, a elevarse y a hacer esa producción de la serotonina, volverse melatonina, para empezar a producir ese sueño. Entonces, si tenemos una disbiosis intestinal, si tenemos una permeabilidad muy grande en el intestino, estas funciones no se van a estar haciendo correctamente y muy seguramente vamos a tener muy elevado el cortisol, muy bajita la melatonina y esto afecta directamente tu sueño, tu descanso,
tu nivel de actividad y cómo tú te estás sintiendo, no solamente a nivel energético, sino mentalmente, los pensamientos que estás teniendo. Así que aquí va la estrategia final para que tú puedas garantizar una microbiota lo más saludable posible y que está enfocada no solamente en tu salud física, sino también emocional y mental. Ya hablamos de la importancia de incluir una gran variedad de frutas y verduras, entre más variado, mucho mejor. Incluir alimentos que sean probióticos, que estén fermentados, y esto va a garantizar también una mayor variedad de cepas en tu intestino. Eliminar el azúcar y cualquier otro alimento que sea irritante y que te genere a ti un malestar intestinal. Para todas las personas es completamente diferente. Este otro, que es el cuarto, que no te lo mencioné, pero es practicar la meditación o respiraciones profundas. Esto va a ayudar y va a permitir también que tu cuerpo se regule muchísimo mejor y va a conectar directamente al nervio vago y lo va a estimular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que este nervio es la autopista que hay dentro de nuestro cerebro y nuestro intestino, y eso hace que funcione muchísimo mejor. Así que la respiración no es solamente para que entre aire a los pulmones, sino también para estimular ese nervio y que funcione todo mejor. Si lo que te mencioné aquí te hizo mucho sentido, te gustó, te llama la atención y quieres profundizar muchísimo más, te quiero hacer una gran invitación a que hagas parte de mi membresía, un lugar en donde no solamente vas a tener un grupo de apoyo de otras mujeres que también están interesadas en mejorar su bienestar integral, sino que también yo te voy a estar acompañando como coach y mentora en todo este tema del bienestar integral, la nutrición, el bienestar y la mentalidad. Así que en la descripción te estoy dejando toda la información para que hagas parte de esta membresía, y toda la información que te estoy mencionando a lo largo del video, enlaces y cosas de apoyo, ahí la vas a poder encontrar. Nos vemos la próxima. Chao.